Bien, jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente. Voy a continuar explicando. Una vez de que ya terminemos lo que son las partidas de ajuste, lo que sigue es trasladarlo a la hoja de trabajo, ¿sí? Entonces ahorita les voy a explicar. Tenemos acá nuestra hoja de trabajo de 12 columnas. Tenemos acá las cuentas que, como les expliqué, pues tenemos que clasificarlo si el saldo deudor o es saldo acreedor. Las de activo y pérdida van en el deudor, activo y ingreso o de ganancia van en el acreedor, ¿verdad? Entonces esas primeras dos columnas tienen que cuadrar. Entonces eso repáselo nuevamente porque, insisto, les voy a colocar una clasificación de cuentas y algunos ajustes pues sencillos. Entonces teníamos 39 cuentas, acá están las 39 cuentas que teníamos en la hoja donde estaba la información del ejercicio. Entonces lo que sigue, como les decía, es pasar los ajustes a la hoja de trabajo, que es esta de 12 columnas. Entonces lo que tenemos que hacer es, venimos nosotros y tomamos nuestra primera partida de ajuste y vemos la primera cuenta o vemos las primeras cuentas. Depreciación de maquinaria, mobiliario de equipo, sala de ventas, de oficinas, de fábrica y gastos de organización. Si nosotros buscamos en las primeras 39 cuentas, esas cuentas no están, ¿sí? En las primeras 39 no están. Entonces lo que tengo que hacer es crear esas cuentas. ¿Cómo así crear? Entonces la cuenta número 40 sería depreciación de maquinaria, la cuenta 41 sería depreciación mobiliario de equipo sala de ventas, la 42 sería de mobiliario de equipo de oficina, la 43 depreciación mobiliario mobiliario y equipo de fábrica, la 44 sería amortización gastos de organización. Y ahora ya solo voy a utilizar la columna 3 y la columna 4. ¿Por qué? Porque como su mismo encabezado lo dice, ajustes. Entonces, debe y haber. Si está en la primera columna, lo anoto en la primera columna, y si está en la segunda, lo anoto en la segunda. Eso es nada más lo que tengo que hacer. Eso prácticamente es una regla. Si la cuenta de la partida no está en las cuentas que ya se crearon, entonces la creo, ¿verdad? La anoto abajo, siempre abajo de la última que voy anotando. Y si está en el debe, lo anoto en el debe. Y si está en el haber, lo anoto en el haber. Y si la cuenta ya está, por ejemplo en la primera partida ninguna cuenta está, entonces todas son nuevas. En el caso de la partida 2, grasas de aceite consumidos a grasas y aceite, con 5.910. Grasas y aceite consumido no está, entonces va a ser nuestra cuenta 48 y está en el lado del debe, 5.910. En el caso de la cuenta grasas y aceites, esa cuenta sí está, es la número 25. Entonces esa está en el lado está anotado la cantidad en el lado del haber. Entonces vengo yo, busco la cuenta y como ya está, no lo anoto abajo, sino que solo la busco y como tiene una cantidad en el lado del haber, entonces lo anoto en el lado del haber, ¿sí? Repito, o voy a hacer otro ejemplo. En la partida 3, comisiones cobradas está en el lado del debe con 4.820. Comisiones cobradas por anticipado está en el lado del haber, 4.820. Entonces busco comisiones cobradas. Esa cuenta sí está. Comisiones cobradas. Vamos a ver dónde está. Comisiones cobradas es la cuenta número 32. Entonces tiene ajuste en el lado del debe. Entonces voy a anotar 4.820 en el lado del debe. Y la cuenta comisiones cobradas por anticipado no está. Entonces la anoto hasta aquí abajo, que sería la 49. Y está en el lado del haber, ¿sí?
Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Y ahora, pues, eso es lo que tengo que hacer. Paso todas las partidas a la hoja de trabajo y solo una observación. Cuando la partida o cuando en los ajustes utilizo 2 veces la misma cuenta, por ejemplo, supongamos que fuera la cuenta bancos. Aquí en la primera no usé, en la segunda tampoco, en la tercera tampoco, en la cuarta tampoco, en la quinta tampoco, en la sexta utilicé bancos y aparece 6,000. Si apareciera en otra partida la cuenta bancos, pero está en el debe, entonces busco la cuenta bancos y va a tener una anotación en la columna 3 y 4, una en el debe y uno en el haber. Pero, ¿qué pasaría si utilicé 2 veces la cuenta bancos, una vez en la partida 7 y otra vez en la partida 9 y está del mismo lado? ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar las dos cantidades y voy a anotar en el lado del haber, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto es lo que yo les estoy diciendo. En este caso, bancos solo tiene en el lado del haber tiene 6,000. Y supongamos que en otra partida apareciera bancos y aparece con 2,500 en el debe, entonces va a tener una anotación en el debe y una anotación en el haber. Ahora, ¿qué pasaría si hay anotado, por ejemplo, 3,000 en una partida y 3,000 en otra partida y las dos están en el lado del haber? Entonces sumo 3,000 más 3,000, 6,000. Entonces anoto 6,000 del lado del haber. Y si fuera en el debe, igual, si aparecen 2 veces la cuenta bancos o cualquier otra cuenta, sumo las dos cantidades si están del mismo lado y lo anoto una sola vez. Y algo muy importante es de que cuando termine de pasar todo eso, me tiene que cuadrar la columna 3 con la columna 4. Si los ajustes están cuadrados, en los ajustes están cuadrados, acá en la hoja de trabajo también tiene que cuadrar. Luego para la columna 5 y la columna 6, también es una regla sencilla la que tenemos que seguir. ¿Sí? Una regla sencilla. Si está en el deudor y tiene algún ajuste en el debe, se va a sumar. Y si tiene ajuste en el haber, se va a restar. Entonces repito otra vez. Deudor y debe se suma. Deudor y haber se resta, ¿verdad? Si tiene anotación en el debe y anotación en el haber, entonces deudor y debe sumo y luego le resto lo que tiene en el haber. Si no tiene nada en el debe y solo tiene en el haber, por ejemplo en el caso de bancos, entonces sería deudor 146,626 más debe, pero como no tiene nada, entonces es como que tuviera 0, entonces tenemos la misma cantidad, entonces solo sería 146,426 menos 6,000, ¿verdad? ¿Por qué no le sumo nada en el debe? Porque no tiene ninguna anotación. Por ejemplo, en este caso, la cuenta caja no tiene ni en el debe ni en el haber. Entonces solo se pasa. Deudor va a pasar a deudor. Así de sencillo. Está en el deudor, pasa en el deudor. Está en el deudor, no tiene nada en el debe, entonces se queda con la misma cantidad, pero tiene ajuste en el haber, entonces se resta. ¿Sí? Deudor y debe, sumo, y si tiene en el haber, resto. Y si no tiene nada en el debe, deudor menos haber, si tiene ajuste en el haber. Si no tiene nada, simplemente se pasan las cantidades, nada más. ¿Sí? Esto es en el caso de las cuentas de deudor. Si están en el deudor, van a pasar en el deudor. Ahora veamos en el caso de las cuentas de acreedor, por ejemplo, capital. Si está en el acreedor,
y no tiene nada en el debe, nada en el haber, entonces va a pasar al acreedor. Ahora, si es acreedor, así como este caso, corresponsales, ¿sí? Si es acreedor y tiene ajuste en el debe, se resta. Y si tiene ajuste en el haber, se suma, ¿sí? Entonces, repito, acreedor y debe se resta, acreedor y haber se suma y va a pasar siempre al acreedor. En este caso, por ejemplo, la cuenta corresponsales pasa algo especial. Por ejemplo, tiene acreedor con 4.690. Pero ahorita tiene un ajuste en el debe de 6.000. Entonces, ¿qué dije yo? Acreedor y debe se resta. Entonces, 4.690 menos 6.000. Entonces nos va a salir menos 3.000, menos 1.310. Entonces, como sale negativo, esto no puede ser. Entonces, lo que va a pasar en este caso de la cuenta corresponsales es que va a cambiar de saldo. Ahora ya no va a ser saldo acreedor, sino que va a ser saldo deudor. ¿Por qué? Porque el debe que está en el ajuste es mayor que el saldo que está en la cuenta acreedor. Entonces, por consiguiente, ya no va a ser saldo acreedor, sino que va a ser saldo deudor. Entonces la diferencia la vamos a anotar en el debe. Esto pasa precisamente porque la cuenta corresponsales, si ustedes se dan cuenta, entre paréntesis aparece la palabra acreedor. Y esta palabra que aparece entre paréntesis únicamente nos va a servir para identificar si va en el debe o va en el haber, para nada más. Entonces, como en este caso ya no va a ser acreedor, entonces ahora va a ser deudor, porque lo anotamos en el deudor. ¿Por qué? Porque la cantidad del ajuste en el debe es mayor. Y de ahí con todos los demás es igual, ¿verdad? Está en el deudor, no tiene nada, pasa a deudor. Está en el deudor, tiene ajuste en el debe, se suma. Está en el deudor, tiene ajuste en el haber, se resta. Está en el acreedor, no tiene nada, pasa a acreedor. Está en el acreedor y tiene en el debe, se resta. Está en el acreedor y tiene en el haber, se suma, ¿sí? Eso es una regla sencilla. Y luego, pues nos tiene que cuadrar la columna 5 con la columna 6. Como ustedes pueden observar, acá cuadra 1.680.270.05, 1.680.270.05. Y ahí ya tenemos nuestras primeras 6 columnas. Luego de eso, pues nos sigue las otras 6, las 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Para esto, igual de la misma manera, tenemos nuestra guía número 5, que acá pues vamos a poder encontrar cómo clasificar en el costo de producción, resultados y balance general. Pero acá es bastante sencillo. ¿Por qué? Miren pues, en el caso voy a hacer lo siguiente. Voy a ocultar las primeras 4 columnas. Las primeras 4 porque ya no me van a servir. Entonces estas las puedo ocultar. Entonces ya solo me van a servir la columna 7 de las 5 en adelante. Lo que tengo que hacer ahora es clasificar las cuentas en si son de costo de producción, si son de resultados o son de balance general. Ya sabemos que es un activo y ya sabemos que es un pasivo. Entonces todas las cuentas de activo vamos a anotarlas acá en el activo, y todas las cuentas de pasivo pues las vamos a anotar en pasivo. ¿Qué es un activo? Bienes y derechos. ¿Qué es un pasivo? Deudas y obligaciones. Pero si no sabemos o tenemos dudas, ahí tenemos nuestro material. En el caso de las cuentas de resultado, vamos a anotar en pérdida todos los gastos que sean
de administración, de oficina, de sala de ventas o de distribución, ¿verdad? Es decir, de la sala de ventas y de oficinas. Todos los gastos, los sueldos, las bonificaciones, las cuotas patronales, las indemnizaciones y todo lo que sea de sala de ventas y de oficinas, ¿sí? Las vamos a clasificar en pérdida. Y todas las cuentas que sean una ganancia, un ingreso, las vamos a clasificar en ganancia. Y ahora, como bien dice su nombre, en las cuentas de costo de producción, todos aquellos gastos que son directamente de la fábrica, lo vamos a anotar en el costo de producción. Entonces, por ejemplo, la mano de obra directa, la materia prima, los gastos sobre compras de materia prima, las devoluciones y rebajas sobre compras de materia prima, etcétera, etcétera. Si está en el deudor, va a pasar en el debe. Si está en el acreedor, va a pasar en el haber. En el caso de resultados, si está en el deudor, pasa a pérdida. Si está en el acreedor, pasa a ganancia. Y en el caso de balance general, si está en deudor, pasa a activo. Y si está en acreedor, pasa a pasivo. Así de sencillo. Entonces, vamos a clasificar todas las cuentas, ¿verdad? Y especialmente las que dicen fábrica, es porque es de costo de producción. Cualquier cuenta que diga fábrica va a ser del costo de producción. Cualquier cuenta que esté relacionada con la fábrica va a ir en el costo de producción. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria, ¿verdad? En el caso de la depreciación de maquinaria, va a ir en el costo de producción. En el caso de la depreciación de mobiliario y equipo, solo lo de fábrica va a ir en costo de producción. Lo de ventas y de oficina va a ir en pérdida, ¿sí? Entonces ahí también tenemos esa clasificación y también eso les va a ayudar. Algo que falta acá es lo siguiente. Este punto número 11 que habla de los inventarios finales. Entonces, este último punto de los inventarios finales lo tenemos que agregar. Por ejemplo, el primero dice, el inventario final de materia prima 50.540. Entonces vengo yo, busco la cuenta materia prima, lo tenemos aquí en el debe de costo de producción y el inventario final lo vamos a colocar en el haber de costo de producción, el inventario final. Luego la cuenta artículos en proceso no aparece, entonces la tengo que agregar. Acá está, artículos en proceso. Esta cuenta también va a ir en el haber de costo de producción. Y la cuenta artículos terminados tampoco aparece. Entonces va a ser la cuenta número 58 y la voy a anotar en ganancia, ¿sí? Solo el inventario final de materia prima y artículos en proceso va a ir en el haber de costo de producción. Y el inventario final de artículos en proceso en ganancia. Los inventarios finales también tienen algo especial, porque el inventario final de materia prima también se pasa al activo. El inventario final de artículos en proceso también se pasa a activo. Y el inventario final de artículos terminados también se pasa al activo. O sea, estas cantidades se anotan 2 veces. Luego de eso que ya terminamos, venimos y vamos a sumar las cuentas de costo de producción. Vamos a sumar todas las cuentas del debe y todas las cuentas del haber. Entonces, ya teniendo los resultados, 568.000 y 93.840, hacemos una resta. Que esta resta se va a llamar costo de producción. Y esa sí va a llevar número de cuenta. Donde dice suman cuentas costo de producción no lleva número. En el costo de producción sí lleva número, que sería la 59. Entonces restamos y la diferencia lo colocamos en pérdida, 474.588.
Este costo de producción también lo vamos a pasar a la columna de pérdida, ¿sí? Entonces, la suma del debe de costo de producción menos el haber de costo de producción, esa diferencia se llama costo de producción y también lo anotamos en pérdida. Y ahora cerramos acá y sumamos las columnas. Anotamos suman cuentas de resultados, sumamos la columna de pérdida, sumamos la columna de ganancia y la diferencia se va a llamar ganancia antes del impuesto y reserva. Hacemos la resta y nos da 288.835.03. ¿Qué quiere decir eso? De que de todo lo que vendimos gastamos 833.000, entonces todavía tenemos una ganancia de 288.000. Esta ganancia, lo único que sigue pues es hacer un pequeño cálculo o una pequeña distribución que acá está, ¿sí? Vamos a calcular el impuesto sobre la renta, vamos a calcular la reserva legal y vamos a calcular la ganancia después del impuesto y reserva. Para calcular el impuesto sobre la renta vamos a tomar la ganancia que teníamos de 288.000 y le aplicamos el 25%. Eso nos va a dar el impuesto sobre la renta. Luego vamos a calcular la reserva legal. A la ganancia antes del impuesto, que son 288.000 y resto, le vamos a restar el impuesto sobre la renta, que es lo que calculamos aquí arriba, y el resultado le vamos a aplicar el 5%, porque eso es de reserva legal. Luego de eso, le aplicamos el 5% y nos da 10.831, que sería la reserva legal. Y para calcular la ganancia después del impuesto o reserva, o la ganancia neta o la ganancia del ejercicio, simplemente vamos a tomar la ganancia antes, le restamos el impuesto sobre la renta, le restamos la reserva y ya nos quedó la ganancia neta. Entonces venimos nuevamente a nuestra hoja de trabajo y la cuenta número 60 sería el ISR por pagar, la 61 la reserva legal y la 62 la ganancia neta. Estas cuentas, recuérdense que si aparecieran, por ejemplo en el caso de la reserva legal, si ya aparece arriba, entonces simplemente sumo el cálculo de la reserva legal que hice ahora más la reserva que ya estaba, entonces sumo las dos. Pero si no hubiera, como en este caso, pues entonces se crea la cuenta. Entonces las tres cuentas van a ir en el pasivo, ¿sí? El ISR, la reserva legal y la ganancia neta. Y luego pues ya solo sumamos la columna de activo, la columna de pasivo y cuadra. Entonces eso sería, jóvenes, la segunda parte de, bueno, la tercera parte de la explicación. Entonces muchas gracias. Cualquier cosa pues estamos a la orden.